A manera de Dios. Lo que pasa con la persona cuando se convierte a Cristo es que pasa de un lugar a otro. Es decir, el lugar donde existe la muerte al lugar donde está la vida, que es Jesucristo. Por eso Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de la muerte a la vida. O sea, dice que cuando viene, ¿qué pasa? Dice que no viene a condenación porque Cristo es la vida en sí misma. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que está diciendo es que Cristo con su muerte destruyó a la muerte, juntamente con el imperio que era obviamente protagonizado por Satanás. En la obra en el Calvario, Cristo se llevó todo lo malo de paro. Fue como un ciclón batatero, hermano. Por eso es que los evangélicos, los creyentes que creen en esa promesa, se refugian en Dios. No hay diablo que los derrote. No hay serpiente antigua ni demonio que pueda con los creyentes, hermanos, que han creído en Jesús y viven firmes en su palabra. Siento presencia. Nadie puede con los cristianos. Si usted tira un poco la vista atrás, desde que la iglesia empezó, a través de la predicación de la palabra, luego que Jesús ordena a los discípulos que vayan al monte de los olivos, y allí se les apareció. Y les dice, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y diciéndoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué es realmente lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? Cuando Él le dice, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, es decir, en base a esa autoridad que le fue delegada, a ese poder que Jesús recibe luego de su resurrección, entonces ahora los discípulos, la iglesia, camina a paso firme en la misión evangelística a través de la fe, vuelvo y repito, en base a la victoria que anteriormente Jesús conquistó en el Calvario. La muerte de Jesús en el Calvario fue lo que derrotó a Satanás y a su imperio. Por eso es que usted puede ver cómo el sistema elabora sus estrategias a través de su filosofía, ideas de pensamientos, para que la humanidad cada vez más se vaya detrás del pecado y de todas las cosas que no le agradan a Dios. Por eso es tanto la persecución en contra de la iglesia, en contra de las escrituras, porque el propósito de Satanás es atrapar, destruir, robar, matar. Pero Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Siento presencia. Entonces dice en el versículo 15 que Jesús, cuando derrotó a Satanás y a la muerte a través de su muerte en el Calvario, dice que libró a todos los que estaban en temor. El peligro aquí no es la muerte física. Ese no es el problema. El problema es la muerte espiritual. Porque Satanás sabe que Dios estableció desde el principio que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tantos evangélicos, los que no son evangélicos, o sea, todas las personas, buenos y malos, todos están destinados a morir. Pero el problema no es la muerte en sí, sino qué tipo de muerte es la que provoca el mal. ¿Cuál fue la muerte que Jesús destruyó aquí? No fue la muerte física, fue la muerte espiritual, que es protagonizada y está vinculada al pecado que las personas practican. Usted practica el pecado, usted se va detrás del adulterio, la fornicación, robo, atraco, violencia, mentira, y usted cada vez más se está hundiendo en la muerte. Anda de brazo echado con la muerte. ¿Y por qué? Bueno, porque está muerto en delitos y pecados. Una vez que cree en Jesús, entonces la muerte huye y la vida se mete dentro de usted. Por eso es que logra vivir en vida nueva. Entonces, dice el versículo 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban esclavizados, perdidos, muertos
en nuestros delitos y pecados. Según lo que dice Efesios en el capítulo 2 y versículo 1. Dice que Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, evidentemente que nosotros podemos testificar, amados, que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros porque hemos sido transformados de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Obviamente, esto es una obra redentora que empieza en el corazón y se va a reflejar en la parte exterior. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y en esa descendencia estábamos nosotros los gentiles incluidos. Por eso es que dice en Gálatas que los que son de fe son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Como nosotros tenemos fe en Jesucristo, somos bendecidos juntamente con Abraham. Usted diría, bueno, pero Abraham hace miles de años que se murió. Sí, se murió, pero todavía está vivo. Sabemos que la Escritura dice que nuestro Dios no es un Dios de muertos. Cuando le dice a los discípulos, ¿no habéis oído que Dios no es un Dios de muertos? Porque dice, Dios de Isaac, Dios de Abraham y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. De manera que, si usted creyó en Jesucristo y tiene la vida, usted pertenece a Dios. Esto implica que ahora mismo usted está vivo y cuando usted se muera, entonces sigue vivo. ¿Cómo usted me explica eso, pastor? Mire lo que dice Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Lo primero que quiero destacar aquí en el versículo 14 es que el salmista está destacando la eternidad que existe en Dios en sí. Y que está confirmando que ese Dios que es nuestro vive eternamente y para siempre. O sea, el Dios del cielo no va a ser nuestro Dios mientras nosotros vivimos aquí en la tierra. Eso es bueno que se entienda. Sino que va a ser nuestro Dios más allá de nuestra desaparición física. Según lo que dice el versículo 14. Porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Cuando la persona que cree en Dios muere, sigue vivo al lado de su Creador. Lo que hace que desaparece físicamente, pero su vida, su esencia, su alma, se va con Dios. Entonces creo que en base a lo que dice este versículo, vale la pena servir a Dios, amado. Serle fiel. Estar unido a Él siempre. Creyendo en sus promesas. El propósito de la aparición de Jesucristo y su muerte en la cruz fue para darnos vida. Que nosotros participáramos de la resurrección de entre los muertos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque por medio de la fe hemos resucitado de entre los muertos. En cumplimiento a lo que dice el apóstol Pablo, valga la redundancia, en Efesios capítulo 2 y versículo 1, cuando dice, y Él os dio vida juntamente con Él. Es decir, que cuando cree por medio de la fe en Jesús, lo que acontece es que esa fe te hace resucitar. Escuche bien. Te levanta de entre los muertos para vivir en vida nueva. ¿De cuáles muertos? De los que están muertos en sus delitos y pecados. Los que se van detrás de la juca, del alcohol, de la prostitución, la lascivia, la lujuria, los vicios, consumo de sustancia prohibida. Te sacó de ahí porque ahí hay muerte. Alabado sea Dios. ¿Pero por qué te sacó? Porque te uniste a Cristo, que es la vida. Ahí es que consiste la victoria, el triunfo de todos aquellos hermanos que hemos tenido fe en Jesucristo y creemos en su promesa. O sea que cuando se muere un evangélico, lo que hace es que desaparece físicamente, pero su esencia, su alma, sigue con Dios en base a lo que dice Salmo 48 y versículo 14. Dios nos guiará más allá de la muerte.